Entonces vamos a empezar de una vez. Bueno, alguien por ahí me ha preguntado cuáles eran los temas que iban a entrar en el examen y estaba yo revisando aquí y el examen es la semana del 2 al 8 de mayo. Es muy probable que el examen de mate sea el sábado, es muy probable, el sábado en la pura mañana, ¿verdad? Creo que es a las 8 que los hacen. Entonces estamos a 2 semanas de que sea ese examen, ¿verdad? Hoy justamente de hoy en 15 sería el examen. Entonces, ¿qué entraría para ese examen? ¿Cuáles temas? Serían los temas desde la semana 7, que es donde se vio lo de la parte de las pirámides, que yo tengo un videito ahí que les voy a mandar con una explicación sobre eso. Y lo de la semana antes de Semana Santa, ¿verdad? Que sería la parte de división de polinomios, que hay una clase que les envié con ese tema. Luego recordemos que la semana 9 fue Semana Santa, entonces ahí no se vio nada. En Semana Santa no se trabajó ningún tema. Y lo otro que les entraría sería lo de esta semana, que es de factorización. Y lo de la siguiente semana, que sería lo de suma de fracciones algebraicas. Okay, entonces hoy vamos a trabajar el tema de factorización. Vamos a ver si podemos ver lo más posible que se pueda. Pero esto es prácticamente imposible trabajar en 1 hora y media. Entonces yo voy a intentar dejar bien las bases de la factorización, que es factorización, trabajar lo que es factorización por el primer método, digámoslo así, que es factor común. Luego por inspección y tal vez alguno de los métodos de trinomios, ya sea completando cuadrados, perdón, cuadrado perfecto o trinomio cuadrado perfecto. Alguno de esos vamos a trabajar el día de hoy. Luego tengo una lista de videos ahí que quiero compartirles para que ustedes tengan más información adicional de cómo factorizar. Pero me interesa muchísimo que veamos la parte fundamental, o sea, de qué trata la factorización. Para esta semana además tenemos una práctica que es la práctica número 4. Esta práctica, recuerden, cada una de estas prácticas tiene un valor de un 8%. Es importantísimo que no se nos quede sin hacer, porque ahí hay bastante porcentaje en juego. Y además, en la semana antes de salir a Semana Santa, en la semana del 4 al 10, que sería la semana 8, estaba la práctica 3. La práctica 3 tuvo problemas los últimos 2 o 3 días, entonces la práctica se habilitó para que se trabaje incluso hasta hoy, creo que hasta mañana está abierta. Ahora la revisan porque no sé si es hoy o hasta mañana que está abierta esta práctica, ¿verdad? Para que también, si la habían dejado sin hacer, entonces que la puedan completar. Entonces esas son las asignaciones que tenemos en esta semana. Estamos en la semana número 10 y tenemos la práctica número 4, además de trabajar los temas de factorización. Entonces esta semana se dedica solamente a eso. Luego, en la antología, el tema de factorización viene bien amplio, viene con bastantes ejemplos, con muchos ejercicios y viene, pienso yo, que bien estructurado, ¿verdad? Nos habla primero de qué es factorización a partir de la página 217 y luego ya vienen lo que es cada uno de los métodos de factorización, porque cuando hablamos de factorizar hay varias formas de hacerlo. Algunos se pueden hacer por varios métodos, algunos otros polinomios solo se pueden hacer por uno de los métodos. Entonces es importantísimo que conozcamos todos los métodos de factorización. Y hoy vamos a empezar justamente con eso. Entonces no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de empezar. Y si no, pues empezaríamos con lo que es factorización. Voy a intentar que ustedes puedan hacer por lo menos una práctica de cada uno de los métodos que veamos el día de hoy. Bueno, entonces empecemos. Voy a pasarme aquí a la pizarra y vamos a hablar de lo que es factorización. Ahí si tienen cualquier duda me dicen. Entonces vamos a hablar de qué es factorizar. Entonces factorizar, si nosotros recordamos esa palabra factor, tiene mucha relación con la multiplicación. Si recordamos de céntimo es cuando vemos este concepto de factor. Por ejemplo, si yo tengo la multiplicación 3, vamos a hacer esto más chiquitillo, que
El chiquitillo mío se pone a jugar con esto y entonces todo lo desconfigura. Entonces, si yo tengo 3 multiplicado por 2, yo sé que el resultado es 6. ¿Ok? Los elementos de la multiplicación, este elemento de aquí y este elemento aquí, reciben el nombre de factores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una multiplicación, tenemos los factores y encontramos el resultado. Eso es lo normal que nosotros aprendemos desde que estamos en la escuela. Por ejemplo, podría tener la multiplicación 3 por 5 por 2, ¿verdad? Entonces tengo que ir en esta dirección y encontrar el resultado. Aquí tengo los factores, 3, 5 y 2. Esto es un factor, factores, ¿verdad? Cada uno de ellos son factores. Y el resultado de esto sería 30, ¿verdad? 3 por 5, 15, por 2, 30. Pero entonces nosotros podríamos preguntarnos si hay alguna manera de hacerlo al revés, ¿ok? De que me den el resultado 40 y yo encontrar los elementos o los factores que multiplicados entre sí me den 40. Esto lo puedo hacer mentalmente, ¿verdad? Por ejemplo, una multiplicación que me dé 40. ¿Cuál sería una multiplicación que me dé 40? 8 por 5. Muy bien, 8 por 5. 8 por 5 me da 40, ¿verdad? Y entonces recordamos, aquí se los voy a mencionar, hay unos números que son primos, como por ejemplo el 5 es primo. Y los otros anteriores al 5 eran el 2 y el 3, luego estaba el 7, luego estaba el 11 y el 3. Esos eran los números primos. Los primos tienen la característica de que no se pueden descomponer, o sea, no se pueden factorizar, no se pueden expresar como una multiplicación de otros dos números. Por ejemplo, el 40 sí se puede, que es lo que estamos haciendo, lo estamos expresando como 8 por 5, porque 40 es compuesto, entonces sí se puede expresar como una multiplicación de dos elementos. Pero el 40 yo lo podría expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, una es 8 por 5. Pero también lo podría expresar como 4 por 10, por ejemplo. O también lo podría expresar como 2 por 20. Entonces esto nos genera un problema. Porque si yo les pregunto a ustedes y les digo, bueno, factorice el 40, o sea, expréselo como una multiplicación, ustedes me pueden dar o esta, o esta, o esta, y todas son válidas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una única factorización como válida, que sería la factorización completa. Por eso es que factorización. Por eso es que en algunos de los ejercicios dice la factorización completa. Y es para evitar que tengamos diferentes versiones de una misma factorización. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la misma que dijo el compañero, 5 por 8, nada más que la va a poner al revés. Recuerden que en multiplicación no importa el orden, el resultado siempre va a ser el mismo. Y me voy a preguntar, ¿este elemento se podría factorizar? O sea, ¿hay alguna multiplicación en las tablas que me dé 5? Y entonces yo mismo me respondo y digo, no hay ninguna multiplicación que me dé 5. La única sería 5 por 1, pero cuando involucre el 1 esa no la vamos a usar, ¿ok? Porque 5 por 1 es 5, ¿verdad? No estoy haciéndole nada, 5 por 1. Yo quiero otros dos números que multiplicados entre sí me den 5. Y no hay otros dos números que no involucren al 1 y que no involucren al 5 que me den 5. Pero sí existe una que me pueda dar 8. Por ejemplo, ¿cuál multiplicación me daría 8? 2, 2 por 4. 2 por 4. Entonces el 8 lo vamos a expresar no como 8, sino como 2 por 4. Entonces ya lo descompuse también al 8. Y me pregunto, bueno, este ya sabemos que no se puede descomponer, ese ya lo tengo listo. Este no se puede descomponer, no hay ninguna otra multiplicación aparte de 2 por 1 que me dé 2. Pero el 4, ¿hay alguna multiplicación que me dé 4? 2 por 2. 2 por 2, muy bien. Entonces este 4 lo vamos a expresar como 2 por 2. Este sería el 4, ¿verdad? Entonces ya encontramos una expresión, una factorización en donde ninguno de los elementos se puede descomponer. O sea, ya todos están factorizados lo máximo que se puede. A eso es lo que nosotros llamamos como factorización completa.
Entonces, la factorización completa es única. No hay dos factorizaciones completas, siempre es la misma. Entonces, nosotros siempre vamos a buscar la factorización completa de los elementos que estemos buscando. En números esto es bastante simple. Por ejemplo, yo les diría a ustedes, bueno, hagamos lo mismo con el 100. ¿Cómo sería la factorización completa de 100? Lo primero que hago es decir cualquier multiplicación que me dé 100. ¿Cuál sería cualquier multiplicación que me dé 100? 2 por 50. 2 por 50, correcto, esa sería una. Y ahora busco los que ya... ¿Perdón? 10 por 10, no. O 10 por 10. Es más, vamos haciendo las dos al mismo tiempo. Yo puedo empezar con cualquiera, ¿ok? Y quiero encontrar la factorización completa. Entonces, lo que voy a hacer es, me doy cualquiera, esta es válida, esta es válida. Ahora, de esta, el único que se puede descomponer es 50, porque el 2 no. El 2, la única forma de descomponerlo es 2 por 1, y dijimos que esa no la vamos a usar. Pero el 50 sí se puede descomponer. ¿Cuál multiplicación me daría 50? 25 por 2. 25 por 2 o 2 por 25, ¿verdad? Voy a ir dejando el que se descompone al final, ¿ok? Y esta de 10 por 10, el 10, ¿cómo lo puedo descomponer? Una multiplicación que me dé 10. 5 por 2. 2 por 5. 5 por 2 o 2 por 5. Entonces yo tendría 2 por 5 y ya tengo el primer 10, este. Pero además hay otro 10 que sería 2 por 5. Y ya tendría 10. Ojo que aquí ya encontré la factorización completa porque este no se puede descomponer. No hay ninguna tabla que me dé 2. No hay ninguna tabla que me dé 5. Entonces ya encontré en factores primos la descomposición de 100. Aquí todavía me falta. Y vamos a ver qué es lo que pasa. En la de arriba, el único que se puede descomponer es el 25. ¿Cuál es la única forma de encontrar una multiplicación que me dé 25? 5 por 5. 5 por 5. Muy bien. Y entonces vean qué es lo que pasó. En la parte de arriba encontré que era un 2 por 2 por 5 por 5. O sea, 2 veces el 2 y 2 veces el 5. Y aquí encontré 2 por 5 por 2 por 5. O sea, 2 veces el 2 y 2 veces el 5. Yo esta de abajo la podría ordenar poniendo primero los 2 y por último los 5. Y entonces llegué a la misma factorización completa que en la parte de arriba. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como factorizar de forma completa. Siempre vamos a llegar a la misma factorización independientemente de por dónde empezamos. Como les digo, esto en números es muy sencillo. Esto en números lo podemos hacer mentalmente y no vamos a tener ningún problema. El asunto con la factorización que nosotros nos toca ver ahora es que lo vamos a hacer con polinomios. Y entonces voy a intentar expresarles la misma idea de lo que estamos haciendo aquí, pero con polinomios. Por ejemplo, ustedes recuerdan que si yo tengo, por ejemplo, 3a y eso lo tengo que multiplicar por 2a más 1, por ejemplo, cuando yo multiplico polinomios, lo que se agarra es, por ejemplo, en este caso, que solamente hay un elemento aquí, adelante del paréntesis, y lo voy a multiplicar primero por el primer elemento y después por el segundo elemento. Entonces, cuando yo hago 3a multiplicado por 2a, lo que se multiplicaba en realidad eran los numeritos que vienen al frente, que sería 3 y 2, 3 por 2 da 6, y cuando las letras son iguales, simplemente lo que hago es sumar el exponente que tiene. Cada una de estas no tiene exponente, significa que el exponente es 1. Entonces 1 más 1 da 2. Más, o sea, ya hice esta primera multiplicación. Ahora vamos a hacer la segunda multiplicación. Voy a poner aquí otro color. Vamos a hacer esta segunda multiplicación de aquí. Sería 3a por 1. Entonces 3 por 1 se hace la multiplicación de los números. 3 por 1 da 3. Y el a, como no hay ningún otro a aquí, ¿verdad? No hay ningún a ahí. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que lo copio tal cual estaba. Y ya obtuve el resultado. Entonces multiplicar 3a por 2a más 1, el resultado es 6a a la 2 más 3a.
Y en matemáticas la gente siempre se comenzó a preguntar cosas muy curiosas y alguien dijo, bueno, ok, si a mí me dan esta multiplicación, yo obtengo ese resultado. Pero, ¿cómo hago para que si me dan este resultado, yo pueda obtener a quiénes fueron los que multipliqué? ¿A quién multiplicado por quién para obtener ese resultado? Y de ahí nació la factorización de polinomios. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo hacemos para encontrar quiénes tengo que multiplicar para que me dé este resultado? O sea, lo mismo que estábamos haciendo antes, por ejemplo, que yo diga 2 por 20 me da 40, ¿verdad? Eso lo hicimos en esta dirección. Entonces ahora si yo les doy a ustedes el 40 y les digo ahora sí, ¿quiénes multiplicados entre sí me dan 40? Lo mismo vamos a hacer, pero ahora con polinomios. Y no es tan sencillo, digamos, no es algo que vayamos a hacer de manera así mental, sino que se inventaron unos métodos o una serie de procedimientos que nos dicen, bueno, si el polinomio es de tal manera, vamos a hacer este método. Si el polinomio es de esta otra manera, vamos a hacer de esta otra forma. Incluso hay polinomios, ¿verdad?, que son muy pesados de realizar y los métodos son bien complejos. Nosotros vamos a trabajar métodos sencillos, ¿verdad?, pero que ahí sí hay que dedicarle ratito, hay que estudiar y hay que esforzarse en esta parte. Sí, definitivamente nos vamos a complicar un poco. Entonces vamos a ver el primer método. El primer método es por factor común. Y vamos a explicar ese mismo que yo les puse antes. Si a mí me dan 6a a la 2 más 3a, ¿cómo hago yo para saber de dónde salieron o cuáles elementos se multiplicaron para yo obtener este resultado? Y esto lo vamos a hacer por pasos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tengo que aplicar factor común? Pistas, ¿ok? Lo primero que tengo que ver para ver si puedo aplicar este método, porque como les digo, hay varias formas, hay varias recetas. Y tenemos que ver cuál de esas recetas vamos a usar. Entonces, lo primero que yo tengo que ver para ver si este polinomio que me están dando aquí se le puede aplicar factor común, lo que tengo que hacer es observar que en el primer término y en el segundo término hayan letras que sean iguales. Por ejemplo, si aquí en vez de una A viniera una B, ya ahí me comienza a decir, tal vez este no se hace por factor común y habría que aplicar otro método. ¿Ok? Tienen que haber letras que sean iguales, letras que se repitan en el primer término. Cuando digo primer término me refiero a esta primera parte antes del más, y cuando digo segundo término me refiero a esta parte después del más. Puede tener más términos, por ejemplo, podría tener aquí un tercer término que diga 15a a la 3, y yo tengo que buscar que exista la misma letra en los tres términos. ¿Ok? Eso sería la primera pista o la primera señal de que puedo usar factor común. En este caso, como cumple esa condición, entonces vamos a ir haciendo el factor común. Otra condición que tiene que tener, ok, no es que sea excluyente, pero podría tener, es que los números, este 6 y este 3, tengan algo en común, por eso llaman factor común. Si nosotros observamos el 6 y el 3, los dos están en la tabla del 3, ¿verdad? 3 por 1 me da 3 y 3 por 2 me da 6. Entonces ya eso me indica que es muy probable que este se resuelva por factor común, porque tienen algo en común. Digamos, la primera pista que yo tengo que ver para ver si me va a servir utilizar factor común es que tengan la misma letra, ¿verdad? Si no tuvieran la misma letra, por ejemplo, que aquí viniera una B, todavía hay una segunda opción que yo puedo observar a ver si el factor común me va a funcionar, y es observar los coeficientes, o sea, los números que vienen aquí adelante, este número solito sin la letra y este número solito sin la letra. Si yo los analizo un poquito así, nada más a simple vista, observo que el 6 y el 3, los dos están en la tabla del 3, o sea, tienen eso en común, son números que están en la misma tabla.
Entonces eso me indica que ahí puedo utilizar factor común. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que los números no fueran 6 y 3, sino que fueran, qué sé yo, 5 y 45. Esos números me están diciendo también, así a simple vista, que son números que comparten la misma tabla. O sea, por ejemplo, el 5 es igual a 5 por 1, o sea, está en la tabla del 5. Y el 45 también está en la tabla del 5, es 5 por 9. ¿Verdad? Entonces los dos números están en la tabla del 5, perdón. Entonces significa que tienen eso en común. Entonces esas son pistas, digamos, que yo puedo analizar así a simple vista para saber si puedo aplicar el método del factor común o no. Ok, ya sabemos que a este sí le vamos a aplicar el factor común porque de todos modos es el primer tema que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para aplicar el factor común? Vean, aunque no me crean, aunque ustedes no lo crean, una de las partes más difíciles es saber cuál método tengo que aplicar. Si ustedes dicen, ese es factor común, ¿por qué? Porque el 3 y el 6 están en la misma tabla, además se repite la letra, ok. Esa es una de las partes más difíciles, porque ya luego vamos a aplicar un tipo de receta. Y esa receta la vamos a ir haciendo por pasos. El primer paso que vamos a hacer es agarrar el 6 y el 3 y vamos a irle sacando mitad o tercera o de lo que tengan, pero tienen que tenerlo los dos. A eso le llamamos máximo común divisor, pero no le pongamos nombre, simplemente vamos a ir buscando qué elementos tienen en común. Por ejemplo, yo puedo decir el 6 tiene mitad, ¿verdad? El 6 tiene mitad, que sería 3, pero no me sirve para el 3 porque el 3 no tiene mitad exacta, ¿verdad? Necesitamos que sea exacta. El 3 no tiene mitad exacta, me da con decimales, que es 1.5. Pero yo sí sé que a los dos números los puedo dividir entre 3. O sea, los puedo hacer en grupos de 3, dividir en 3 grupos, ¿verdad? Por ejemplo, 6 dividido entre 3 me da 2, ¿verdad? Si a mí me gusta hacer esto aquí con la calculadora, yo digo 6 dividido entre 3 me da 2 exacto. Y el 3 es primo, solo se puede dividir por 3. Entonces 3 dividido entre 3 me da 1. ¿Ok? Entonces, yo tengo que buscar aquí un número que me divida a los dos números que vienen en esta parte, antes de la rayita. ¿Ok? En este caso, el único número que divide a los dos es el 3. Y listo. Entonces es el primer paso. Buscar el máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Eso, buscar un número que me divida a los dos números. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ya lo tengo. El segundo paso es formar el factor común, lo que vamos a llamar como factor común. Segundo paso es formar el factor común. El factor común se forma de la siguiente manera. Con el valor que encontramos en el primer paso, que sería 3, ¿ok? Y además aquí le vamos a agregar la letra o las letras, porque podrían ser varias letras, que se repitan en los términos del polinomio. O sea, aquí tenemos en este término, que sería el primero, y en este término, que sería el segundo, ¿cuál letra aparece en los dos términos? La A. ¿Ok? Entonces la A se repite en los dos términos. Entonces vamos a escoger de esas dos, porque aquí tenemos A a la 2 y aquí tenemos A a la 1. Vamos a escoger la que tenga menor exponente. Entonces vamos a escoger A a la 1. ¿Ok? No es necesario, cuando es un 1, no es necesario poner el 1. ¿Ok? Ya tenemos el factor común. Ese es el segundo paso. Entonces, incluso en algunas preguntas, en algunos ejercicios le dice, determine el factor común de este polinomio, por ejemplo. Entonces, si a mí me hubieran preguntado eso, el factor común ya lo tengo listo. El factor común es 3A. Si me preguntaran solo por el factor común. ¿Ok? El tercer paso, y aquí estos pasos siempre los vamos a repetir en este mismo orden. El tercer paso es la división. ¿Ok? El tercer paso es la división. ¿Cuál división? Vamos a agarrar el polinomio original, este que está aquí. Vamos a agarrar todo el polinomio original. Lo vamos a copiar. 6a a la 2 más 3a. Y debajo de cada uno de ellos lo vamos a dividir por el factor común que acabamos de encontrar en el segundo paso. Lo vamos a dividir por el factor común. ¿Ok? ¿Cómo se hacía esa división? Muy sencilla.
la división de los números, de ahí la hacemos, si la podemos hacer mentalmente, mentalmente, y si no con la calculadora. 6 entre 3, 6 dividido entre 3, porque por eso sacamos máximo común divisor, para que me diera exacto. Entonces 6 entre 3 me da 2. ¿Ok? Entonces de aquí, de esta división, el resultado fue 2. Las letras se dividen muy fácil. Simplemente al exponente más grande le resto el exponente más pequeño. Entonces a a la 2 entre a a la 1, 2 menos 1 da a a la 1. ¿Verdad? No es necesario poner el 1 ahí. Yo lo pongo nada más para recordarles que ahí hay un 1. Ya hice la primera división. Esta división ya la terminé. Ahora voy a hacer la segunda división. La segunda división es los números, ¿verdad? Los divido ahí mentalmente o como uno mejor se acomode. 3 dividido entre 3 me da 1. Entonces pongo aquí 1. Voy a poner 3. 1. Y las letras, cuando son iguales exactamente, que aquí viene un 1 y aquí viene un 1, es todavía más sencillo porque las cancelo. Las cancelo, no las escribo. Ya no las voy a escribir más. Esas letras ahí, digámoslo ahí, ya se cancelan. Ya no se vuelve a escribir. Y entonces el cuarto paso, ya terminé con eso, el tercer paso. El tercer paso es la división. El cuarto paso es la respuesta. Y la respuesta es muy sencilla, porque la respuesta es el factor común, que es 3a, y entre paréntesis vamos a poner lo que me dio el tercer paso, que es 2a más 1. Entonces vean que ya encontré la multiplicación, que sería 3a multiplicado por 2a más 1. Ya encontré la multiplicación que me va a dar ese polinomio 6a a la 2 más 3a. Esa es la forma en la que nosotros vamos a calcular el factor común, y siempre se hace de esa manera. Lo más difícil, o digámoslo así, la traba más grande es saber si le voy a aplicar el factor común o no. Ya una vez que yo sé que le voy a aplicar el factor común, siempre vamos a seguir los mismos 4 pasos y el resultado siempre lo vamos a calcular de la misma manera. Entonces ven que es lo que yo les decía antes aquí. Ven, aquí tenemos la multiplicación 3a por 2a más 1 me da 6a a la 2 más 3a. Y entonces si me dan el 6a a la 2 más 3a, ¿cómo hago para calcular la factorización? Pues, digamos, ¿cómo hago para encontrar los elementos que multiplicados entre sí me den ese polinomio? Bueno, usando el factor común. Vamos a hacer un segundo ejemplo y luego ustedes van a hacer uno de práctica. ¿Ok? Voy a hacer ahora un ejemplo donde vengan más elementos. Voy a apoyarme en la antología. Aquí vienen un montón, pero son montones de ejemplos que ustedes pueden utilizar para eso. Pero voy a hacer uno aquí que traiga más elementos, de manera que podamos ponerlo en práctica. Por ejemplo, este aquí me gustaría que no traiga una letra. Vamos a ver. Sí, está bien. Desde la página 220 vamos a hacer el que dice 25x a la 5. Voy a copiarlo. Entonces el ejercicio diría algo como lo siguiente. Diría: factorice completamente el siguiente polinomio, ¿verdad? Entonces dice 25x a la 5 y, pues esto más pequeñito para ir viéndolo de una vez, 25y a la 4 menos 35x a la 2 y a la 3 menos 10y a la 3x a la 3, y voy a inventarme aquí un a la 2 para que ustedes vean qué sucede cuando la letra no está repetida en todos los casos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué pasó, amor? Estaba poniendo mi chip. ¿Me traje pollito aquí? Ahorita me lo como cuando hagan práctica. ¿Dónde está ese, profe? ¿En la 20? 220. Yo lo tengo aquí en la 220, sí. Sí, está en la 220, profe. Ok. Vamos a ver. Ok, aquí cómo se haría entonces. Bueno, vamos a hacer los mismos 4 pasos.
lo primero es, como le digo, saber si realmente funciona el método de factor común. Y una de las formas más sencillas de verificar es, si yo aquí viene la x en el primer término, aparece en el segundo término y aparece en el tercer término. Con solo eso, con solo una letra que se repita en los tres casos, yo ya sé que puedo aplicar factor común. O sea, ya solo eso me dice que ya puedo aplicar factor común. Otra es analizar los números, ¿verdad? Por ejemplo, 25. 25 está en la tabla del 5, 5 por 5. 35 está en la tabla del 5 también, 5 por 7. Y el 10 está en la tabla del 5 también, 5 por 2. Esa es otro indicio de que ahí puedo aplicar factor común. Eso me lo dice así a simple vista. Pero bueno, solo ese método hemos visto, entonces de fijo va a ser con ese método. Entonces vamos a aplicarlo. Primer paso. Primer paso es tomar todos los números, ¿verdad? Que le vamos a llamar el máximo común divisor. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los números, que serían el 25, solo los coeficientes, ¿verdad? El menos 35 y el menos 10. Los menos solo los vamos a usar de referencia. No nos van a limitar, digámoslo así, en los cálculos. Y entonces yo digo, un número que divida a los tres números al mismo tiempo. Por ejemplo, el 2 divide al 10 y me da 5, ¿verdad? Pero solamente divide al 10, ese no me sirve. Necesito un número que divida a los 3 al mismo tiempo. Entonces, el único número que divide a los 3 al mismo tiempo es el 5. El 5 divide al 25, divide al 35 y divide al 10. Y entonces yo aquí me acuerdo de las tablas, ¿verdad? 5 por qué me da 25? Ah, 5 por 5. 5 por 5 me da 25. 5 por qué me da 35? 5 por 7. Y 5 por qué me da, bueno, 10. Yo no me voy a limitar con el menos, nada más me fijo en el 10. 5 por qué me da 10? 5 por 2. Y le agrego el menos. ¿Ok? Ese es el primer paso. Ya terminamos el primer paso. No hay ningún número que divida al 5, al 7 o al 2. No hay ningún número que los divida al mismo tiempo. Entonces ya ahí terminé. Si por ejemplo, voy a poner un supuesto aquí. Si por ejemplo aquí me hubiera quedado 8, 12 y 16, por decir algo, ven que aquí todos los números tienen mitad. Entonces yo tendría que volver aquí a sacarles mitad, que me darían 4, 6 y 8. Y en este caso todavía estos números se les puede volver a, o sea, hay un número que los divide al mismo tiempo, que es el 2. Entonces le saco mitad al 4, que es 2, mitad al 6, que es 3, y mitad al 8, que es 4. Y ya hasta aquí no hay ningún número que divida a todos al mismo tiempo, ¿verdad? No hay ningún número que divida al 2, al 3 y al 4 al mismo tiempo. Entonces ya ahí terminaría. Y entonces, ¿qué hago con estos números de aquí? Los multiplico. 5 por 2, 10, por 2, 20. En ese caso el valor sería 20. Pero bueno, este no es el caso. Solo quería mencionarles qué sucede si me quedan números que se pueden dividir otra vez. O sea, que hay un número que los divide al mismo tiempo a todos. Entonces vamos a ver. Voy a poner aquí de nuevo los valores que teníamos, que eran el 5, el 7 y el 2. Ok, entonces ya tenemos el primer paso, que es encontrar el máximo común divisor, que en este caso es 5. El segundo paso es muy sencillo, que es formar el factor común. El factor común se forma con este número que tenemos aquí, que es el 5, y además voy a buscar cuáles letras se repiten en todos los términos. Entonces yo veo que la X está en el primero, está en el segundo y está en el tercero. Muy bien. Entonces la X va a ser parte del factor común. La Y está en el primero, está en el segundo y está en el tercero. Entonces la Y también va a ser parte del factor común. Y veo que la A solamente está en el último término. Entonces esa no la puedo escribir aquí en el factor común. Para que sea parte del factor común, tiene que estar en todos los términos. En este caso hay 3 términos, entonces la A tendría que estar aquí en el primero, tendría que estar aquí en el segundo y no lo está. Entonces esa no se toma en cuenta, nada más. Se deja ahí aparte. Y ya formamos el factor común. Ah, bueno. Los exponentes que voy a poner en el factor común son los más pequeños de cada letra. Por ejemplo, la X primera viene a la 5. En el segundo término viene a la 2. Y en el tercer término viene a la 3. Entonces voy a poner la más pequeña, que en este caso es 2. La Y viene a la 4 en el primer término,
a la 3 en el segundo y a la 3 en el tercero. Entonces la más pequeña, que está repetida, que es en el segundo y tercero, es elevado a la 3. Entonces así se forma el factor común. Tercer paso. Voy a hacer un poco más pequeño para que me quepa aquí. El tercer paso es tomar el polinomio original, que era 25, x a la 5, y a la 4 menos 35, x a la 2, y a la 3, menos 10, y a la 3, x a la 3, a la 2. ¿Okay? Voy a agarrar ese polinomio original y lo voy a dividir cada uno de los términos entre el factor común que encontramos en el paso 2. Todos por el mismo, ¿verdad? Para eso es que encontramos el factor común primero, para poder utilizarlo aquí, en este tercer paso. Y ahora lo que vamos a ir haciendo son las divisiones. Por eso yo le puse aquí los menos. Los resultados de los números que nos van a ir dando aquí en el primer término, en el segundo término, en el tercer término, van a ser exactamente estos números que vienen aquí. Entonces, desde el primer paso ya encontramos, digámoslo así, los resultados de las divisiones de los coeficientes. Veamos, 25 entre 5 da 5. Y ahora sí, las letras sí tenemos que hacerlo, ahí no hay quite, ¿verdad? X a la 5 y x a la 2 se resta, el 5 menos el 2, nada más, se hace una resta. 5 menos 2 sería 3, ¿verdad? Entonces me quedaría x a la 3. Luego, 4 y 3, entonces la y me quedaría elevado a la 1, ¿verdad? Porque 4 menos 3 es 1, no es necesario poner el 1 ahí. Menos 35 entre 5, 7. Ven, aquí los coeficientes van coincidiendo con lo que les decía. Aquí este 5 es este 5 de aquí y este 7 pues es el segundo término que viene aquí. Entonces esa división, digámoslo así, ya la teníamos resuelta desde el principio. Como en este caso tengo x a la 2 y es exactamente igual al x a la 2 abajo, se cancela, ya no tengo que escribir la x. Y la y también se cancela porque los dos están elevados a la 3. Cuando son exactamente iguales, entonces se cancelan, no es necesario escribirlas. Por último, vamos a hacer 10 dividido entre 5, que me va a dar 2. El y a la 3 se cancela con el y a la 3 de aquí, no importa que estén desordenados, yo nada más me fijo que arriba está la 3 y abajo está la 3, se cancela. El x a la 3 y x a la 2, entonces sería x a la 1. Y por último dejaríamos el a la 2 ahí, nada más lo arrastramos, nada más lo bajamos porque ese elemento no tiene con quién dividirse, no hay ninguna operación que yo le pueda hacer. Y entonces ya estamos preparados para dar la respuesta, el cuarto paso. Profe, disculpe una consulta. Dígame. ¿Este video usted lo pasa ahora? ¿Sí? Que yo salgo ahorita ya a las 2. Entonces. Ah, ok, está bien. Ahí está grabado y bueno, probablemente como por ahí a las 5, mientras se sube y todo, ¿verdad? Ahí se los voy a pasar. Ya, profe. Ok. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Bueno, la respuesta sería siempre el factor común primero, que es 5x a la 2, y a la 3, que nosotros lo encontramos en el paso 2. Y entre paréntesis vamos a escribir lo que nos dio el paso 3, que sería 5x a la 3, y menos 7 menos 2x a la 2. Y ahí ya esta sería la respuesta. Ese es el resultado final. Ya ahí terminamos el ejercicio. ¿Ok? Entonces voy a ponerles a ustedes un ejercicio para que lo hagan. Y para que se entretengan ahí un ratico. Ahí les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes lo resuelvan. Y para que vean que esto
el asunto es ponerlo en práctica, ¿verdad? La idea es ponerlo en práctica. Voy a hacer este mismo que viene ahí en la página 220, pero lo voy a poner el de arriba, que dice 24. Entonces anoten ahí en una hojita, 24x a la 2, y a la 4, más 10x a la 2, y, más 100 x. Entonces ustedes resuelvan ese. Lo que tienen que hacer es los mismos 4 pasos, ¿verdad? Primer paso, agarrar los números, fijarse cuál número los divide a todos al mismo tiempo. Voy a bajarlo un poquitito aquí para que voy a hacerlo más pequeño para que se vea el ejemplo anterior y así se puedan guiar. Ustedes tienen que hacer este que está aquí. Está pegada esa pizarra. Entonces, unos 5 minutos para que lo intenten resolver y luego lo resuelvo aquí para que ustedes vean cuál es la respuesta. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio el máximo común divisor de los números? A mí me dio 2, profe. 2. Sí, correcto, da 2. A mí también. Muy bien, da 2. 2XY. Ok, vamos a ver. Primero 2, ¿verdad? Porque estos números todos tienen mitad exacta. Pero ya después de eso, aquí el que nos jode, digámoslo así, es el 5. Porque al 5 no se le puede sacar nada. Él es un número primo. Nada más se puede ir entre 5. Entonces, en este caso no puedo continuar. Y solamente les podría sacar 2. Entonces el factor común sería 2 y la letra o letras que se repitan todos los casos. Aquí hay una trampa, digámoslo así. La X está en el primero, la X está en el segundo y la X está en el tercero. Entonces la X sí es parte de el factor común. Pero la Y no. La Y está en el primero, está en el segundo, pero no está aquí. No está en el tercero. Entonces la Y no puede ser parte del factor común. Solamente los que estén en todos los términos del polinomio. Y entonces en el tercer paso tomamos el polinomio original y lo vamos a dividir entre el factor común que nosotros acabamos de calcular. Y entonces lo que hacemos es que lo colocamos debajo de cada uno de los términos del polinomio original. Y vamos haciendo las divisiones. Las divisiones van a ir correspondiendo con estos números que nos dieron aquí. Entonces 24 entre 2 da 12. Tengo x a la 2 y x a la 1 abajo. Entonces 2 menos 1 da 1. X a la 1. Y a la 4. Más 10 entre 2 da 5. X a la 2 y x a la 1 abajo. Entonces me queda x a la 1 arriba, ¿verdad? Y la y no se le hace nada, se deja igual. Y en el tercer término tendría 50. Y la x se cancela con la x. Y entonces me queda solamente el 50. Entonces la respuesta de este ejercicio, la factorización completa de ese polinomio sería 2x. Y entre paréntesis, lo que nos dio la respuesta del tercer paso, que en este caso sería 12x y a la 4 más 5xy más 50. ¿Cómo les fue? ¿Les quedó algo parecido así? Sí, profe, solo que yo en el segundo paso había puesto XY. Sí, es una trampilla ahí para que uno se vaya. Por eso se los puse, porque muchas veces en los ejercicios que vienen en los exámenes y en los trabajos hacen eso, la ponen en 2 y en 1 no, y entonces uno la escribe y obviamente el resultado le cambia un poquito ahí, sobre todo en la parte de las letras. Pero sí, a mí me pasa igual con XY. Me pasa igual. Sí, es así. La idea justamente es que uno se embarque y se vaya en eso, pero por eso lo hacemos aquí, para que ya después, cuando estén haciendo las prácticas,
recuerden que no tienen que tomarla, ¿verdad? A no ser que venga en todos los términos, tiene que venir en todos los términos, si no, no se toma en cuenta. Ese es el primer método que se llama método de factor común, ¿ok? Y como les digo, no siempre se puede aplicar factor común, no en todos los ejercicios se puede aplicar factor común, y por lo tanto existen otros métodos y vamos a ver algunos otros. Vamos a ver los que nos alcancen de tiempo, ¿verdad? El segundo método que a mí me gusta ver no es el mismo orden en el que vienen en los libros, pero me parece que es, digamos, el segundo en dificultad, o sea que es de los facilitos. Es el método de diferencia de cubos, se llama. Perdón, diferencia de cubos. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. No sé por qué la pizarrita está tan lenta hoy. Bueno. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Aquí todos los ejercicios van a ser de factorizar. Pero vamos a ver un ejemplo y nos vamos a encontrar con que no podemos aplicar el método de factor común. Vamos a ver este caso. ¿Okay? Digamos que yo les doy a ustedes ese polinomio y les digo factoricen ese polinomio. Hasta el momento nosotros solo conocemos el método de factorización por factor común. Y entonces podríamos pensar, bueno, tal vez se le puede aplicar factor común. Y aquí vamos a ver las dos claves que yo les decía al principio para saber si se le puede aplicar factor común o no se le puede aplicar factor común. La primera, que ya nos dicen que tal vez no se le puede aplicar, es que la letra solo aparece en uno de los dos, no aparecen los dos. Entonces ya eso nos limita porque no tendríamos términos que se repiten en todos los términos del polinomio. No hay letras que se repitan en todos los términos del polinomio. Entonces, esa es la primera indicio, ¿verdad? Que nos dice que probablemente ahí no se puede aplicar factor común. El segundo indicio es que si nosotros hiciéramos el primer paso del factor común, que sería 9 y 16, no hay ningún número que divida al mismo tiempo al 9 y al 16. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 16 tiene mitad, se puede dividir entre 2, que sería 8. Pero el 9 no se puede dividir entre 2 de manera que me dé exacta. Y la otra opción sería dividir entre 3. El 9 se puede dividir entre 3, me daría 3. Pero no hay ninguna tabla del 3, no hay ninguna forma de que el 16 sea divisible entre 3, ¿verdad? Lo más cercano sería 3 por 5, 15. Pero no hay ninguna tabla del 3 que me dé 16. Entonces no existe un número que divida a los dos al mismo tiempo. Entonces ya sabemos que ese no se le puede sacar factor común. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, hay que hacerlo por otro método. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el otro método? Bueno, el que vamos a hacer ahora. El de diferencia de cuadrados. El de diferencia de cuadrados es muy sencillo y también es muy fácil de identificar. Para identificar una diferencia de cuadrados, lo primero que tenemos que ver es que haya una resta. ¿Ok? Y cuando digo que haya una resta es que uno de los dos esté negativo. ¿Okay? Puede venir así, como está en ese momento. Podría venir con este positivo y el de adelante negativo. Ahí hay una resta. Pero no puede venir con los dos negativos. No puede venir así. Si vienen los dos negativos ya no se le puede aplicar diferencia de cuadrados. Solo uno de los dos tiene que estar negativo. Y menos, ¿verdad? Si los dos están positivos, ¿verdad? Si los dos están positivos, menos. No se podría utilizar. Entonces, la primera regla o el primer requisito para que se le pueda aplicar diferencia de cuadrados es que uno de los dos debe estar negativo. Solo uno. Y solamente puede tener dos términos. Si, por ejemplo, aquí viene más 8y, este ya no se puede hacer por diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados solamente se puede aplicar en aquellos que tienen dos términos nada más. ¿Ok? Entonces, esos son los dos primeros requisitos. Primero, que uno de los dos esté negativo. Y segundo, que sean dos términos nada más. ¿Ok? El siguiente requisito, y es, digámoslo así, como el más importante. Bueno, quería hacer referencia con eso. Diferencia en matemáticas significa resta.
¿verdad? Cuando a uno le dicen, ¿cuál es la diferencia entre 20 y 35? Lo que me están diciendo es, si resto a 35, 20, ¿cuánto me da? Entonces, diferencia en matemáticas significa resta. Por eso es que uno de los dos tiene que venir negativos para que sea una resta. Por eso se llama diferencia. Y de cuadrados, bueno, ahora vamos a ver por qué se llaman cuadrados. Se llaman cuadrados porque cada uno de ellos se les puede sacar raíz cuadrada. A cada uno de esos elementos se les tiene que poder sacar raíz cuadrada. Si no se les puede sacar raíz cuadrada, entonces no es una diferencia de cuadrados. Y vamos a ver cómo se saca raíz cuadrada, muy sencillo. Esto es muy simple, lo podemos hacer hasta mentalmente. Vamos a ver si cada uno de esos elementos tiene raíz cuadrada. Para los números, o sea, lo vamos a hacer por aparte, números y letras. Para los números usamos la calculadora, no nos vamos a complicar la vida. Raíz cuadrada de 9, la de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de las letras es muy simple. Lo que vamos a hacer es poner la misma letra. Y le vamos a sacar mitad al exponente. Entonces voy a hacer aquí una observación. Si por ejemplo yo tengo raíz cuadrada de x a la 9, no se puede sacar. No tiene raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque 9 no tiene mitad exacta. ¿Ok? No vamos a poner x a la 4.5. No se usa eso. ¿Ok? Tiene que tener mitad exacta. Entonces para sacar raíz cuadrada a las letras tienen que tener mitad exacta. El exponente tiene que tener mitad exacta. Entonces la raíz de 9x a la 4 es 3x a la 2. Y la raíz de 16, no nos vamos a complicar, lo ponemos aquí en la calculadora. Raíz de 16. Raíz de 16 es 4. ¿Ok? Entonces si cumple esas tres condiciones, ¿cuáles son las tres condiciones? Que sea una resta, que solo sean 2 y que tenga raíz cuadrada exacta cada uno de ellos, es una diferencia de cuadrados. Y las diferencias de cuadrados se resuelven muy fácil. Pongo dos paréntesis, ¿verdad? O sea, una pareja de paréntesis así. Y en el primer paréntesis voy a poner este elemento y este elemento sumándose. Y en el segundo paréntesis voy a poner a ellos mismos, pero restándose. ¿Ok? Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacerle a ese tipo de polinomios cuando me dan una diferencia de cuadrados. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queríamos era buscar una multiplicación. Si yo los multiplico y ellos dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar esto que yo tengo aquí. Entonces ya hice la diferencia cuadrada. Voy a ver otro ejemplo y luego les pongo uno de práctica para que ustedes lo hagan. Otro ejemplo de diferencia cuadrados. Por ejemplo ese. Menos 25a a la 8 más 100x a la 10. ¿Ok? ¿Cómo voy a factorizar eso? Primero, si me pongo a ver... bueno, aquí voy a cambiar el 100. Para no entrar en un detalle ahí que todavía no quiero entrar. Voy a poner, en vez del 100, voy a poner... voy a poner 49. Ok, entonces vamos a verificar que cumpla las tres condiciones, ¿verdad? En este caso es una verificación inicial que tenemos que hacer de tres condiciones. Primero, uno es resta y el otro es suma. No importa que venga de primero. Si no me gusta que venga de primero, entonces lo que puedo hacer es que los ordeno. Primero pongo el positivo, que sería 49x a la 10. Y el segundo pongo el negativo, que sería 25a a la 8. Y ya, si fuera el caso de que no me gusta verlo con el negativo de primero. ¿Ok? Pero no nos va a afectar en nada. Ahora, esa es la primera condición, que uno esté positivo y el otro negativo. La segunda condición que tenemos que valorar es que sean dos. Efectivamente son dos términos. Aquí tengo un término y aquí tengo otro término. ¿Okay? Entonces cumple esa segunda condición. Y la tercera condición, que es para mí la más importante de todas, es que se les pueda sacar raíz a cada uno de esos términos, que tengan raíz exacta.
Si por ejemplo aquí en vez de 25 dijera 24 y yo me voy a la calculadora y pongo raíz de 24, no me da exacto, me da ahí con decimales. Entonces cuando me da con decimales no puedo aplicar diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacerlo con esos valores que tengo ahí. Primero vamos a sacar la raíz del número. Raíz de 49. Raíz de 49 es 7. La raíz de la letra es muy sencilla porque nada más le saco mitad al exponente. Mitad de 10 es 5. Luego vamos a hacer lo mismo con la segunda raíz. La segunda raíz, pongo raíz de 25 aquí. En la calculadora me da 5. Y luego vamos a hacer lo mismo para sacar la raíz de la letra, que sería la mitad del exponente, que sería a la 4. Y ya está, ¿ok? Si los dos tienen raíz exacta, entonces estamos listos. Lo que voy a hacer es que pongo un paréntesis, abro y cierro, y pongo otro paréntesis, abro y cierro. En el primero voy a poner estos elementos sumándose. Y en el segundo voy a poner esos elementos restándose. ¿Ok? Exactamente los mismos. Nada más que restándose. Profe, Sí. entonces si nos saliera esto, que buscáramos el resultado, sería lo que está dentro del paréntesis. Esa es la respuesta, correcto. Esta es la respuesta. Esa sería la respuesta del ejercicio. Ustedes le dijeran, factorice el siguiente polinomio. Ustedes se dan cuenta que es una diferencia de cuadrados. Entonces simplemente esta es la respuesta. Esto es lo que va a venir. Por ejemplo, si fuera con un marcar con X, así va a venir, ¿verdad? En el marcar con X. Y si fuera una respuesta corta, entonces ahí nada más ustedes copian esto que está aquí. Dos paréntesis en los que en el primero los ponen estos mismos valores sumándose y en el segundo los ponen restándose. Ahora, antes de que ustedes hagan uno, quiero que vean que en estas diferencias de cuadrados a veces pasa algo curioso. Y es, por ejemplo, que yo tenga 16 a la 8 menos 1. Voy a poner el caso en el que solo venga número, no importa. ¿Ok? Menos 1. Entonces la primera condición, este está positivo, este está negativo, cumple la primera condición. La segunda condición, que sean solo 2, bueno, ya cumple la segunda condición. La tercera condición, vamos a sacar las raíces. La raíz de 16 a la 8, la raíz de 16 es 4 y la raíz de a la 8 es a la 4, porque es la mitad del exponente. La raíz de 1 es 1. ¿Ok? La raíz de 1 siempre es 1. ¿Ok? Entonces ya cumple las tres condiciones, entonces voy a dar la respuesta. La respuesta sería, en un paréntesis voy a poner los elementos que me dieron aquí. 4 a la 4 menos 1. Y en el otro paréntesis voy a poner, perdón, más 1. Y en el otro paréntesis voy a poner lo mismo, 4 a la 4 menos 1. ¿Ok? Y ya está, esa es la respuesta, ahí ya terminé. Pero las diferencias de cuadrado tienen una característica interesante. Tienen una característica que es particular de ellas. ¿Okay? Siempre que yo haga una diferencia de cuadrados tengo que revisar lo siguiente. Tengo que revisar este último paréntesis que me quedó ahí. Lo pongo aparte. 4a a la 4 menos 1. Lo pongo aparte. ¿Okay? Yo ya terminé el ejercicio que me habían planteado en un principio. Pero siempre que yo haga una diferencia de cuadrados, el último valor que está aquí, tengo que analizarlo un momento. Y tengo que fijarme si se les puede sacar raíz. ¿Okay? Siempre me voy a fijar si se le puede sacar raíz al último. Y en efecto, en este caso, vea que 4, la raíz de 4 es 2. La raíz de a a la 4 es a a la 2. Y la raíz de 1 es 1. Entonces sí tienen raíz y es una diferencia de cuadrados también. Entonces aquí lo que está pasando es que en este último caso también se puede factorizar, que era cuando yo les decía, por ejemplo, en el caso que yo tenía 40 y que decíamos 40, una multiplicación que me dé 40 es 2 por 10, 2 por 20, ¿verdad? Entonces el primero
ya no se podía simplificar más, pero el 20 sí se podía simplificar más. El 20 yo lo podía transformar, por ejemplo, en 2 por 10. Entonces aquí es exactamente lo mismo lo que me está sucediendo. Me está sucediendo que este no se puede simplificar más, pero el segundo sí se puede simplificar más y vamos a tener que hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es que como el segundo término, siempre es el segundo, ¿verdad? Porque es el negativo, el primero no se va a poder porque es una suma, no es una diferencia. Pero en este caso, como el segundo término es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a hacer esa diferencia de cuadrados. Y ya tenemos aquí los datos, entonces sería 2a a la 2 más 1 y 2a a la 2 menos 1. Ok, y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que la respuesta que nosotros tenemos que dar es la siguiente. El primero, que era 4a a la 4 más 1, ese no le pasó nada, ese no se pudo simplificar. Pero este segundo que estaba aquí se transformó en esto de acá. Entonces sería 2a a la 2 más 1 y 2a a la 2 menos. Y en este caso nosotros también deberíamos revisar que este último se le pueda sacar raíz, pero ya sabemos que raíz de 2 da con decimales, entonces ahí ya no podemos seguir. A veces pasa que lo hacemos varias veces y varias veces nos queda el último que se le puede volver a sacar, entonces hay que hacerlo todas las veces que sean necesarias. Entonces, en resumen, aquí ya habíamos resuelto el ejercicio. ¿Qué fue lo que hicimos? Le sacamos raíz al primer término, le sacamos raíz al segundo término y listo, ya lo resolvimos. Pero en las diferencias de cuadrados, siempre en este método, tenemos que revisar si el segundo término, o sea el del negativo, también se le puede volver a sacar raíces. Y fue lo que hicimos aquí, se le pudo sacar raíz, se le pudo sacar raíz. Entonces este término se desaparece, digámoslo así, y se va a transformar en la diferencia de cuadrados que él genera. Y la diferencia de cuadrados que él genera sería esta de acá. ¿Okay? Entonces eso a veces pasa, no siempre, ¿sí? Y si tuviéramos que sacar más raíces, igual el primer resultado siempre se va a mantener y colocamos únicamente el último. Sí, correcto. Por ejemplo, si aquí a este se le pudiera sacar raíz, entonces este va a quedar fijo, este ya quedaría fijo. ¿Por qué? Porque él es suma, él no cambia. El único que cambia es el menos y ya aquí pues agregaríamos los dos paréntesis que le corresponden a esta diferencia de cuadrados final, ¿verdad? A veces pasa, no siempre, pero a veces pasa. Entonces ustedes van a hacer la siguiente. Voy a ponerles aquí uno de práctica para que ustedes lo hagan. Para que vean, esto es practicar y practicar y practicar, ¿verdad? Yo se los explico, pero para que ustedes logren aprendérselo, tienen que hacer mucha práctica, ¿verdad? Tienen que sacar el ratito y hacer muchos de estos ejercicios. Por ejemplo, voy a poner aquí 64 b a la 4 menos digamos 25 a la 10. Resuelvan ese igual, ¿verdad? Como hicimos en el anterior. Voy a bajarlo un poquitito aquí. En este no hay que volverlo a hacer, solo una vez. Con la primera ya va a ser la respuesta. Entonces voy a darle unos 3 minutitos para que lo hagan. Ok, vamos a resolver ese. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les quedó? 8b2 menos 5a5. 8b a la 2 más 5 a la 5. Correcto, ¿verdad? Esto en el primer paréntesis los ponemos sumando. En el segundo paréntesis nos vamos a poner pero restando. Ok, ahí con la práctica van a ver, digamos, ejercicios que traen más números, ¿verdad? Que se van complicando un poco más, ¿verdad?
pero esta es, digámoslo así, la teoría básica con la que nosotros vamos a resolver cualquier ejercicio de esos que se nos presente. Entonces siempre va a ser de esa manera, que sea una diferencia de cuadrados. Y ya para terminar con la clase del día de hoy, voy a mencionarles un tercer método de factorización, que sería el método de trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Okay? El trinomio cuadrado perfecto es muy parecido a la diferencia de cuadrados, pero la revisión que tenemos que hacer en un inicio es un poquito diferente. Por ejemplo, vamos a poner aquí un trinomio cuadrado perfecto. Digamos 9a a la 2 más 6, 12, 12 a b a la 3 más 4 b a la 6. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer para ver si es un trinomio cuadrado perfecto es, bueno, obviamente verificar que no sea un factor común, ¿verdad? Aquí vemos 9 y 12 se pueden dividir por 3, pero el 4 no. 12 y 4 tienen mitad, pero el 9 no. O sea, ahí ya vemos que no se le puede sacar un número que divide a todos. Y luego las letras, aunque en un principio uno las ve como dice, esto puede ser un factor común, vemos que la A está en el primero, está en el segundo, pero no está en el tercero. Y la B está en el segundo y está en el tercero, pero no está en el primero. O sea, no hay ninguna letra que se repita en todos los términos. Entonces no puedo sacar factor común ahí. No es una diferencia a cuadrados, porque primero no hay resta y segundo tiene más de dos términos. Entonces quiere decir que es otro método el que tenemos que aplicar. En este caso vamos a aplicar el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, cuando habla de trinomio, recordemos que esta raíz tri significa 3. ¿Ok? Entonces este solo se puede aplicar si trae 3 términos. ¿Ok? Si trae 2 términos no se puede aplicar. Si trae 4 términos no se puede aplicar. ¿Ok? Entonces este método solo sirve cuando vienen 3. Y la parte de cuadrado dijimos que es que tiene que tener raíz cuadrada exacta. Y por eso la parte de perfecto, ¿verdad? O sea, que tiene que tener raíz cuadrada perfecta o raíz cuadrada exacta. Entonces, la primera verificación que vamos a hacer es que tenga 3. Ok, tiene 3 términos. Aquí está el primer término, el segundo término y el tercer término. Lo segundo que vamos a hacer es ver si está ordenado. Si no está ordenado, lo vamos a ordenar. ¿Cómo se ordena? Yo escojo una de las dos letras. A veces solo trae una letra, un tipo de letra. Solo trae A o solo trae B. O a veces vienen dos, como en este caso. Para que esté ordenado, tiene que estar ordenado con respecto a una de las dos letras. Es decir, tiene que venir la letra con el exponente más grande de primero. Luego, descendiendo, digámoslo así, aquí está a la 2 en el primero, a la 1 en el tercero, en el segundo, y en el tercero no viene, entonces significa que está ordenado con respecto a la A. Yo podría ordenar este mismo trinomio con respecto a la B. Es decir, voy a poner de primero el B más grande, que en este caso sería 4B a la 6. De segundo voy a poner el B que sigue, que en este caso sería 12A B a la 3. ¿Okay? Y de último el que no tenga B, que en este caso sería 9A. 9A a la 2. Cualquiera de las dos formas sirve para que esté ordenado. Lo que no podría poner nunca de primero es el 12AB a la 3, porque hay letras más grandes o con exponentes más grandes que ese. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a hacer, una vez que ya sabemos que es un trinomio, es ordenarlo. Ordenarlo con respecto a una de las dos letras. Ahí ya está ordenado. Entonces vamos a dejarlo ordenado como venía en un principio. La segunda comprobación que vamos a hacer es verificar que el primer término, una vez ordenado, ¿verdad? Y el tercer término tengan raíz cuadrada exacta. ¿Ok? Aquí se parece un poco al anterior. Entonces la raíz cuadrada de 9a a la 2 sería 3a. Y la raíz cuadrada de 4b a la 2 a la 6, perdón, sería 2b
a la 3. ¿Ok? Tienen raíz cuadrada exacta, entonces cumplen que sean cuadrados. Ahora vamos a ver si cumple que sea un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si lo cumple. La forma de comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto, el tercer paso, digámoslo así, o la tercera verificación que vamos a hacer, es que vamos a tomar esta primera raíz, 3a, la vamos a multiplicar por esta segunda raíz, 2b a la 3, y la vamos a multiplicar todo eso por 2. ¿Ok? Vamos a multiplicar todo eso. 3 multiplicado por 2 me da 6. Y a por b, como son letras diferentes, me daría a b a la 3. Cuando son letras diferentes, simplemente las copio igual. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por 2. Entonces lo que vamos a hacer realmente es multiplicar nada más el 6 por 2, que sería 12, porque como este último 2 no tiene letras, entonces vamos a copiar las letras que vienen en el primer factor, que sería en esta parte de aquí. Las vamos a copiar igual. Y la comprobación que tenemos que hacer es, ese resultado que acabo de hacer es exactamente igual al segundo término del trinomio. Son exactamente iguales. Entonces yo me fijo, 12, 12, a, b al 3, b al 3. Sí, son exactamente iguales. Entonces con eso yo compruebo que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces como es un trinomio cuadrado perfecto, la respuesta que vamos a dar es inmediata, igual que en las diferencias de cuadrados. La respuesta es inmediata. Y la respuesta va a ser de la siguiente manera. Otra vez, dos paréntesis. En el primero vamos a poner el primer término y me voy a fijar en este signo de aquí, del segundo término. Ese es el que manda siempre. Si el signo es un más, entonces voy a poner un más en los dos. ¿Ok? O sea, lo que voy a copiar aquí son las raíces, las respuestas de las raíces, este y este, ¿verdad? Y en los dos voy a poner el mismo signo. Si en el segundo término viene un más, entonces ponemos un más. Si en el segundo término, o sea, si aquí lo que viene es un menos, entonces en los dos va a llevar un menos. ¿Ok? A veces esta respuesta, ya terminamos, esa es la respuesta. ¿Ok? Ya terminé el ejercicio. A veces esta respuesta, como son iguales, este paréntesis y este paréntesis son exactamente iguales, se agrupan de una manera resumida diciendo lo siguiente. Solo lo pongo una vez, solo escribo el paréntesis una vez y afuera del paréntesis le pongo que está dos veces. Ese 2 elevado a la 2 significa que está dos veces. Cualquiera de estas respuestas es correcta. ¿Ok? Entonces voy a retomar el ejercicio para que comprendan cómo es que se resuelve. Cuando a mí me dan un trinomio, yo podría verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Si es un trinomio cuadrado perfecto, tiene que cumplir las siguientes características. Que sean 3, no importa si todos vienen sumando, si todos vienen restando. En realidad, la mayoría de los casos van a venir todos con positivo o solamente el segundo término negativo y los demás positivos. Esas son las dos formas en las que aparece. Entonces, no me interesa tanto eso de los signos, nada más me fijo que sean 3. Me fijo que esté ordenado con respecto a alguna de las letras. Por ejemplo, en este caso está ordenado con respecto a la A. Primero la A más grande, luego la A que sigue y por último el que no tiene A. Lo que tengo que hacer siguiente es verificar que tengan raíz exacta. Si no tiene raíz exacta no se puede hacer por este método, habría que ver otro método. Si tiene raíz exacta, en este caso sí tiene, que es la raíz de 9a a la 2 es 3a y la raíz de 4b a la 2 es 2b. Y la última comprobación que tengo que hacer es, esa primera raíz que me dio 3a, ese resultado 3a, lo tengo que multiplicar por el segundo, ¿verdad? Ahí lo único que se multiplican son los números, 3 por 2 da 6, las letras las junto. Y al final tengo que multiplicarlo por 2, entonces 6 por 2, 12, a, b a la 3. Si ese resultado me da exacto al segundo término, si son exactamente iguales, significa que sí es un trinomio cuadrado perfecto y entonces inmediatamente puedo dar la respuesta. La respuesta sería poner dos paréntesis, en el primero poner los resultados de las raíces 3a y 2b, guiándome con el signo del segundo término.
El signo del segundo término en este caso es un más, entonces voy a poner un más y un más. En los dos los voy a poner exactamente igual. Si aquí viniera un menos, entonces en los dos pondría un menos y un menos, ¿ok? Y muchas veces esa respuesta, para no escribirlo dos veces, como son iguales, se pone una sola vez, pero se pone este 2 de aquí arriba, que significa que está dos veces, ¿ok? Esa es la manera en la que se hacen los trinomios cuadrados perfectos. ¿Alguna duda con ese método? Entonces en los casos en que viene raíz, es que ahorita no se me ocurre ninguno que traiga raíz, pero los casos que vienen con raíz es algo muy parecido, ¿verdad? Vamos a trabajar de la misma manera. Ah, ok, profe. Ok, entonces para que quedemos claro y ya para ir terminando la clase el día de hoy, nos hacen falta dos métodos, eso se los voy a pasar por video, que es el método de agrupación. Hoy trabajamos, digamos, tres métodos y el método de inspección.